Bueno, buenos días a todas y a todos. Se ha iniciado la grabación. Muchísimas gracias, Miguel. Muchísimas gracias, hermana Berta Ayala. Muchísimas gracias, hermana Yolanda. Igualmente un agradecimiento muy grande a Karen Claure, que nos acompaña y nos hará comentarios de las exposiciones. Igualmente un agradecimiento muy profundo, María Cabandico, por acompañarnos en este conversatorio. Y que les ruego después acompañarnos también con algunos comentarios desde la experiencia de las comunidades altoandinas y sobre todo de la región de Acomayo, de Cusco, Perú. Yo quisiera empezar, decía, con una brevísima lectura. Hermana Berta, si por el momento puede apagar el micrófono, con la lectura de un texto que acaba de publicar la compañera Patricia Landia. Ella es docente en la universidad. Ella dice: Estado plurinacional, se pregunta, nada por celebrar. Hoy, vestidos de ponchos, con indígenas de distintos pueblos como simple ornamento, arcistas eso sí, una vez más los impostores celebrarán la farsa del Estado plurinacional. Acaba de iniciarse justamente los festejos en La Paz, que lejos de ayudar a construirlo, no solo que han desahuciado, sino lo han convertido en cenizas en los consecutivos incendios forestales. Hay quienes aseguran que se ha avanzado en esta construcción del Estado plurinacional por la inclusión de representantes indígenas y campesinos, más campesinos que indígenas, ojo, en los distintos niveles del aparato estatal. Sin embargo, esta inclusión ya estaba en curso y justamente Evo es el resultado, no su causa. Por otro lado, de nada sirve la inclusión si está condicionada a la servidumbre política. Más allá de ciertos logros que podemos reconocer, sobre todo en materia de leyes, es necesario destacar las razones que sepultaron la posibilidad del Estado plurinacional. En contradicción con el discurso de autonomías indígenas, el gobierno del MAS, de Evo y de Arce, ha hecho lo imposible por anularlas y convertir a los indígenas en operadores sumisos de todas sus decisiones. El gobierno ha cooptado vía prebendas las distintas organizaciones, ha dividido a las rebeldes y ha perseguido judicialmente a sus dirigentes. Ha silenciado las críticas de sus creyentes bajo el chantaje de la derecha. Se va a aprovechar. Les ha impuesto autoridades, decisiones, cultura, modos de vida, incluso sueños y aspiraciones, anulando sistemáticamente sus usos y costumbres. Ahora el chantaje incluye al ala evista, que no constituye un brote de rebeldía, porque supone también el sometimiento al autoritarismo de las federaciones del trópico. Ha violado la constitución política y los tratados internacionales que protegen los territorios indígenas para entregarlos a la rapiña soyera, cocalera, minera y transnacional e imperialista. Se ha aliado con los verdugos de los indígenas, los latifundistas, los agroempresarios, y los ha llenado de regalos que permiten su enriquecimiento a costa de la destrucción de nuestros bosques, de nuestras selvas, de nuestros ríos, de las fuentes de vida de los pueblos indígenas y de todos los bolivianos. El MAS ha destruido las bases que se sentaron en la educación bilingüe intercultural para reemplazarlas por un mamarracho sobre el que hasta el día de hoy no deja de experimentar. El Estado plurinacional hoy en realidad es un Estado neocolonial que como nunca antes en la historia ha debilitado las voces reivindicatorias de los pueblos indígenas. Y Patricia termina:
yo me sumo a esto. Yo sí quería un Estado plurinacional. Bien, este es el pequeño escrito de Patricia Marín. Ahora pasamos a hacer una presentación breve de quienes nos van a acompañar con sus exposiciones. Vamos a empezar en orden alfabético con la hermana Berta Ayala. Berta Ayala es lideresa, importantísima lideresa del Ayllu Acre Antequera de Popó, de Oruro, del departamento de Oruro, y que ya desde hace más de 10 años el Ayllu Acre Antequera y en realidad los ayllus circunlacustres vienen sufriendo el sistemático avasallamiento, acoso y destrucción y vulneración sistemática de sus derechos de parte de las empresas mineras. No solo de las subsidiarias de la gran transnacional, la Glencore, que como ustedes saben es la misma que también opera en el Congo en régimen de esclavitud de los trabajadores del Congo para explotar coltan, este mineral estratégico para los celulares y demás instrumentos tecnológicos. Las subsidiarias de esta poderosísima transnacional Glencore operan en Bolivia como Chinchihuayra antes y ahora sobre todo Illapa, con ese nombre además tan bonito, opera en los Ayllus circunlacustres. Recordemos, solo para dar un dato de la gravedad de la problemática de las comunidades del Ayllu Acre Antequera, Puñaca, etcétera, que estos pueblos de Oruro han perdido el segundo lago más grande de Bolivia. El Popó se ha secado, el lago Popó se ha secado, precisamente como efecto de la minería. La hermana Berta Ayala entonces viene trabajando sistemáticamente en torno a la reivindicación de los derechos de los pueblos indígenas y los derechos territoriales. Y en esta labor ha sido también sistemáticamente vulnerado sus derechos, ha sido violentada una y varias veces por los mineros, que son peones de las transnacionales, además de la contaminación de la fuente de vida más importante como es el agua. De estas experiencias nos estará comentando entonces la hermana Berta Ayala. Callaripuna Cachun, ñañay Berta, por favor, tiene la palabra hermana Berta. Bien, hermanos, en principio, muy buenos días. Gracias, hermano, por esta oportunidad para poder decir lo que está sucediendo en la actualidad, ¿no? Hermana Mi Berta, nombre es Berta disculpe. Ayala. Hermana Berta, ¿habría posibilidad de verla y que pueda estar en pantalla? Muchas gracias. Pachi ñañay. Adelante. Ya. Mi nombre es Berta Ayala. Mucho tiempo he estado ocupando el cargo de Consejo de Justicia del Ayllu Acre Antequera de la provincia Popó del departamento de Oruro. Mi ayllu comprende 8 comunidades, en el cual dentro de la comunidad, en una de las 8 comunidades ingresó esta empresa transnacional, ¿no? Como ya usted ha antelado, de que son empresas que vinieron a nuestra comunidad con grande tecnología, con maquinarias de tecnología, a destruir nuestro territorio. Entonces, lo más triste, hoy que se recuerda Día del Estado Plurinacional, es cierto que no hay nada que festejar. ¿Por qué le digo yo? Mire, si nosotros no nos íbamos a dar cuenta que esta empresa estaba afectando, tal vez yo nunca podía haber conocido mis derechos, que está plasmado en la Constitución Política del Estado. Mire, el 2009 fue aprobada nuestra nueva Constitución, donde nos da nuestros derechos, ¿no? Nuestra libre determinación, donde nos otorga tierra y territorio, nuestra propia autonomía, pero lamentablemente conocía. Yo recién conocí, hace 5 años atrás, conocí la Constitución gracias a un taller de capacitación. Yo he conocido mis derechos, he abierto los ojos, parecía que estaba vendado, ¿no? Mis ojos y no conocía.
y nosotros todo el tiempo sometidos y colonizados hasta el extremo, porque todos nuestros pueblos, nuestros aires, nuestras marcas están colonizados hasta donde ellos dicen que el Estado es el dueño de nuestros recursos, de nuestras tierras. Entonces, hay mucho todavía que trabajar y en este tiempo, en 16 años que ha estado nuestro presidente, el expresidente Evo Morales, no se hizo nada. Más bien ha hecho que estas empresas extranjeras entren a nuestros territorios y puedan despojar de todo, contaminando nuestro ambiente, nuestras aguas, porque esta empresa, la que está en mi comunidad, totalmente ha ido secando las aguas, ha ido contaminando y ya no puede sobrevivir con de la agricultura. Hasta nuestro lago Popó, totalmente el lago Popó está pues ya seco y todo contaminado con la minería, porque la minería utiliza varios reactivos y peor todavía estas empresas que vienen con tecnología. Entonces, eso no nos damos cuenta. A veces decimos a la gente, sí, que entre una empresa, que venga, va a haber trabajo, vamos a tener estabilidad económica, vamos a vivir bien, pero en el momento será, pero no nos damos de cuenta de que a futuro, ¿cómo vamos a estar? Mire, nosotros, esa empresa que ha entrado a nuestro sector ha dado empleo, pero a unos cuantos, ni siquiera a todos. Ha hecho se ha comprometido firmando convenios o contratos con el Estado. Nunca ha respetado la ley minera tampoco, nunca ha respetado nuestra constitución. Lo único que ellos hacen es saquear nuestros recursos y llevarse el dinero y despojarnos de todo. Pero ¿quién controla? Nadie controla, ni el Estado controla. Ahora nosotros controlamos, verificamos, leemos, decimos esto está mal, pero es delito. Delito había sido reclamar lo que es correcto y lo que es justo. Como esta empresa, a nosotros que somos dueños de nuestra tierra, somos de la comunidad, nacimos ahí, tenemos nuestros terrenos cultivables, tenemos nuestros ganaditos, ¿cómo nos quiere despojar? Totalmente nos está exterminando. Totalmente nos ha hecho perseguir con esos sindicatos mineros, cómo han agredido físicamente, verbalmente, cómo hemos sido difamados por las redes sociales, todo por decir lo que está haciendo esta empresa, haciendo conocer públicamente. Hemos hecho conocer nosotros a través de los medios de comunicación cómo esta empresa está afectando. Pero ¿quién controla? Nadie controla. Lo único, ellos dicen, sí, nosotros pagamos regalías mineras, gracias a las regalías mineras. Qué lindo hablan ellos en los medios de comunicación, estos hermanos gobernadores, en el cual no se cumple nada. Mire, ahora el lago Popó, ¿quién nos va a reponer? La comunidad de Puñaca, ¿cómo llora actualmente? Su territorio era el lago, ellos vivían de la pesca. Ahora ya no hay ni pescado. Totalmente han sido despojados de su territorio. Ahora, eso, ¿quién va a hacer justicia? ¿Quién va a reponer eso? No, el Estado es uno de los cómplices, de los traidores, yo diría, que va en contra de los pueblos indígenas. Porque de verdad, los pueblos indígenas deberíamos estar en mejores condiciones, porque de nuestras comunidades sale el recurso, pero lamentablemente somos los más pobres y en la ciudad se encuentra nada. En estos tiempos estamos viviendo las comunidades, los aires, porque siempre habíamos confiado. Mi persona también me alegré cuando la primera vez fue presidente,
que ha vivido, que conoce cómo es la vivencia en nuestras comunidades, en nuestros aires, pero no, pues todo ha sido para mí disfrazado. Él con bombas y sonajas como se ha dejado o ha entrado a las comunidades, decir, este proyecto se va a hacer, este proyecto lo vamos a hacer, va a haber empleos, va a generar desarrollo en nuestra comunidad, pero ahora no hay nada. Ayer nomás yo tuve una reunión en la cual estaba invitada aquí en Salinas sobre este proyecto que tanto dicen que el litio. Hay una comunidad de Tauca donde hace el 2012, me parece que el presidente Evo, el expresidente, ha inaugurado ese proyecto, donde a la gente les ha dicho que va a haber todo esto, que desarrollo, trabajo. Y mire, ayer yo he participado y resulta que no hay nada. Y resulta, dice que no hay dinero. Más bien poco a poco están sacando lo que habían hecho una planta, habían preparado una planta de exploración y ahora poco a poco están sacando sin la autorización de las comunidades. Entonces, para mí que al ver la explicación de estos personeros de ILB, para mí que todo era una farsa, para mí un teatro, para decir que nosotros sí estamos trabajando con los pueblos, sí estamos industrializando, sí hay desarrollo, pero no es así. En la verdadera realidad no hay desarrollo. Lo que hay ahorita actualmente es una total corrupción, desfalco a nuestro Estado. Totalmente ellos se están aprovechando tal vez del desconocimiento de nuestros hermanos comunarios, se están aprovechando. Y nosotros como tontos seguimos pagando impuestos, seguimos aportando. ¿Para qué? Para que ellos se lo lleven todo nuestro dinero. ¿Cómo, a ver, el originario, el campesino labrando su tierra, trabajando más de las 8 horas, labrando ahí, y qué recibe a cambio? Encima con este cambio climático y la afectación de nuestro ambiente con tanta contaminación, ya no llueve en su tiempo. Llueve, a veces se despeja ya hasta la helada. La helada ya ha destruido también nuestra papa. Días anteriores, nomás semanas anteriores, ha echado una helada. Y uno siembra, ahora recupera el gasto. No, está triste la realidad de los pueblos indígenas. No sé qué haremos o cómo nos daremos cuenta para ya de una vez esto parar, porque no podemos vivir años, generación tras generación, estamos viviendo el despojo de nuestros territorios. Cómo estas empresas extranjeras están viniendo a destruir nuestro territorio, tanto en el oriente como en el altiplano. Nuestros ríos, nuestros lagos han sido afectados. Pero ¿quién dice algo? ¿Alguna autoridad del Estado dice algo? No, nadie nos dice nada. Encima perseguidos con la justicia ordinaria, con procesos penales. ¿Acaso tiene el originario, tiene acaso dinero para poder defenderse? Encima nosotros servimos a nuestras comunidades al honor y nosotros no percibimos salario. Entonces, son terribles las situaciones y ninguna autoridad del Estado nos protege. Más bien nos discriminan, nos dicen, esto no está con el partido, este no es de nuestra organización, por tanto, nomás hay que sacar. En esto está metido hasta la Federación de Campesinos, todos sometidos a la política, cosa que no debería ser así. Debíamos pelear nosotros como autoridades máximas, pelear por nuestros derechos. Pero lamentablemente no. Ahora ya tanto
tanto dicen que ya la minería, el Estado lo administra la minería, no quiere que los pueblos indígenas puedan administrar sus recursos. Ahora dicen ellos de que las regalías, a través de las regalías llegan, pero en la ley minera, ¿acaso cumplen? Ellos por uso y paso también debería pues beneficiarse la comunidad, pero tampoco hay eso. No hay nada, nadie cumple ni la ley minera, nadie cumple ni la constitución. Nuestras tierras, todo exterminado, sin agua, sin tierra, todo contaminado. Entonces yo puedo decir, hermano, a los hermanos que me escuchan, es muy triste la situación de nuestras comunidades, de nuestros ayllus. La división de estos hermanos nos han dividido, dividen esa lógica que es la que están utilizando, y así divididos tampoco podemos avanzar. No es otra realidad también que nuestros propios hermanos están en contra de nosotros también. Son utilizados para ir en contra de nosotros, entonces casi poco estamos avanzando, pero nosotros también, al menos mi persona también, no se deja y voy a seguir continuando en esta lucha. En algún momento llegará la justicia, digo. Eso es de mí, porque no podemos dejar ver que estas empresas transnacionales se vayan de nuestra comunidad y de nuestro país sin resarcir los daños. Tiene que resarcirse, nosotros no podemos quedar así. Entonces, eso es en cuanto yo les puedo decir, hermanos. Yo pienso que hay que seguir socializando, capacitando a nuestra gente, a enseñarles que tenemos derecho y que estos derechos deben ser cumplidos y respetados por el Estado. De lo contrario, vamos a seguir así, sometidos, colonizados, seguimos colonizados. Entonces, eso hay que desvirtuar. Eso puedo decir, hermanos, que que estamos en esta charla a través de este medio de comunicación. Gracias, hermano. Ñaña y Berta, de verdad, muchísimas gracias por este valiente testimonio de lucha, de consecuencia y de defensa de nuestros derechos, de nuestros territorios. Muchas gracias, hermana Berta. Bien, enseguida vamos a escuchar a nuestra hermana Yolanda Herrera. Yolanda es de Tarija, ella es una ya heroica defensora de los derechos humanos. Es una opción de vida que ella tiene, no es solo una ocupación, sino que en verdad eso es una opción de vida. Ella fue vicepresidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia y actualmente ha retomado también la dirección de la Asamblea de Derechos Humanos en Tarija. Aparte de este trabajo que diríamos tiene sus formalidades, Yolanda tiene también el gran, importante mérito de apoyar de manera decisiva las reivindicaciones de Tariquía, de la gente de Tariquía, de las mujeres de Tariquía, y que en esa labor, igual que la hermana Berta, también ha sufrido agresiones, ha sufrido vulneraciones, ataques de quienes están a favor de la destrucción de nuestras fuentes de vida. De esta y otras experiencias nos hablará entonces la hermana Yolanda Herrera. Muchas gracias, hermana Yolanda. Adelante. Muy buenos días, un saludo muy fraterno a todas y todos que nos sintonizan y que están atentos a este conversatorio por demás importante justamente el día de hoy, que es el aniversario, y coincido con la primera intervención en el ámbito de que no hay nada que festejar. Sin embargo, desde la mirada de los derechos humanos, yo por lo menos quiero ir viendo qué es lo que nos ha traído este Estado plurinacional. A ver, en una primera etapa, a través de
cuando se ha elaborado la constitución política del Estado plurinacional, había mucho ánimo, ¿no? Mucha esperanza, porque prácticamente los 30 artículos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos estaban incorporados dentro del bloque de constitucionalidad. Y además habían demostrado un compromiso en la protección y la promoción de los derechos humanos, principalmente firmando algunos convenios, como el convenio 29 de la OIT sobre el tratado forzoso, el convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales. Este convenio, un instrumento clave para la protección de los derechos de los pueblos indígenas. El convenio internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial, que estaba obligando a los estados a eliminar la discriminación, promover la igualdad de los derechos entre todas las personas, y finalmente este convenio sobre los derechos del niño. Bueno, yo hago referencia a estos convenios que en un principio nos dan esta luz y esta esperanza de que efectivamente había una postura desde el Estado plurinacional de avanzar en lo que pueda ser la vigencia de los derechos humanos, claramente establecido a través de estos tratados. Sin embargo, vamos constatando en el trabajo cotidiano, en el trabajo diario, es que si bien se han mostrado algunos avances en salud con esto del seguro universal, gratuito, que se ha planteado, pero que solo es simbólico, también sobre este planteamiento en la educación, la equidad de género, donde podemos valorar que el Estado, más que el Estado, los administradores del Estado se han aplazado, es en el tema del racismo y la discriminación, porque han utilizado a nuestros pueblos indígenas solamente para una representación superficial de las comunidades indígenas en el poder. Ponchos, vestimentas propias de los pueblos indígenas, pero de una manera totalmente superficial, porque en lo que significa la libertad en la determinación de los pueblos indígenas, en su autogobierno, en el reconocimiento de su territorio, ahí podríamos enumerar innumerables atropellos y abusos que se han cometido. Podemos hablar de los pueblos Buenayec, los pueblos Tapiet del sur de Bolivia, que han tenido que ceder grandes extensiones de sus territorios para lo que ha sido la incursión de las petroleras. Tanto así que hay una capitanía que es casi un barrio, porque el capitán ha logrado comprar 2, 3 hectáreas para que su pueblo no se disperse y pueda convivir. Esa es una muestra clarísima de cómo el Estado plurinacional ha tratado y trata a los pueblos indígenas. Por otro lado, desde la mirada de los derechos humanos, podemos señalar que el Estado plurinacional ha sido muy culturalista y reduccionista. Ha desconectado a los jóvenes urbanos e indígenas. Hay una persistencia del racismo del Estado plurinacional, y lo que nos hace ver que aún hay grandes desafíos en la igualdad y la justicia social que se tiene que ver. Si vamos viendo el cómo este Estado plurinacional podríamos calificar que ha tenido un intento de reconocer y valorar la diversidad cultural. Sin embargo, por todos estos ámbitos que voy señalando, solamente ha sido funcional y útil a poderes político-partidarios y a poderes económicos, tanto nacionales
como binacionales, que detrás de los títeres políticos, de los políticos partidarios, lo único que ha hecho es avanzar en los territorios, desfigurar los ríos para la explotación minera del oro, desfigurar comunidades, impulsar la migración masiva de comunidades donde la contaminación de los ríos con el mercurio hace invivible esas zonas, pero no solamente por la contaminación, sino por la agresividad con la que el sector minero interviene en las comunidades donde va a explotar el oro, en el Madidi y en varios de los ríos en San Juan del Oro y aquí en las comunidades también de la zona alta de Tarija, a través de sicarios, a través de grupos que agresivamente intimidan a las familias y hacen que éstas tengan que salir de esas zonas, desarraigando sus costumbres, su cultura, para buscar nuevas formas de sobrevivencia, porque ni siquiera logran una vida digna. Vienen a formar los cinturones de pobreza en las poblaciones, en las ciudades, ya sea en Tarija, en Santa Cruz, en Beni, en Trinidad, donde podemos encontrar a hombres y mujeres de pueblos indígenas conformando barrios de pobreza. Eso es lo que el denominado Estado plurinacional tiene como efectos. Y desde la mirada de los derechos humanos, nosotros vemos un alto nivel de vulnerabilidad en la que están, de un alto nivel de indefensión en la que se encuentran nuestros pueblos indígenas dispersados, excluidos de sus zonas normales de vida. Por otro lado, en Tarquía, que si bien son pueblos indígenas, son comunidades, estas hombres y mujeres que están luchando aún por conservar la calidad del agua, por conservar su territorio, también son amedrentados, son divididos, ¿no? Con estas prácticas que tiene este gobierno y el anterior de generar paralelismos en las propias comunidades, afectando no solamente la comunidad que tiene sentido comunitario, sino también dividiendo a las propias familias, solo con fines netamente de explotación de los recursos naturales, ¿no? En esa visión invasora, ¿no? De expropiar los recursos sin nivel de consulta, sin nivel de respeto a las costumbres propias que tienen ellos para tomar decisiones. No les importa que hayan tenido reuniones en las que han elaborado sus actas, en las que de manera colectiva y democrática, una mayoría de familias que viven en la Reserva Nacional de Flora y Fauna de Tarquía toman la decisión de que la petrolera no ingrese a la reserva y no es considerado ni respetado. Y ahora, hace días, una semana atrás, nuevamente están ingresando en utilizando estos argumentos administrativos de consulta con los afines para seguir validando, ¿no? El ingreso de esta petrolera, sin respetar las costumbres de las propias comunidades. Entonces, ¿qué podemos decir de un Estado plurinacional que con tanta esperanza y con tanta fe se había pensado que sí, todas las naciones que están inscritas en la Constitución política iban a ser respetadas en su lengua, en su cultura, en sus costumbres? Cuando observamos que varias comunidades prácticamente han estado totalmente desprotegidas del Estado plurinacional y que de la manera más perversa han cooptado tanto a las organizaciones, cúpulas, a los dirigentes,
¿no? Para, desde esta mirada económica, ¿no? Funcionalizar y tener el aval para seguir atropellando, para seguir abusando y para anular el derecho que tiene un indígena, el derecho que tiene un poblador de una reserva a vivir, a que se les respete sus medios de vida, que son esa tierra sana, esa agua limpia, ese aire no contaminado, todos estos factores importantes que le dan sus medios de vida y que eso no es considerado. Es cierto que hoy simbólicamente se pone como aniversario el Día Plurinacional de Bolivia. Sin embargo, no hay nada que festejar, solo hay este reclamo, este levantar la voz con indignación, levantar la voz con rabia, porque hay impunidad, ni siquiera la justicia tiene un actuar que efectivamente pueda proteger a estos pueblos. Estos 22 campesinos y campesinas que han sido denunciados ante la justicia ordinaria por solamente y pacíficamente hacer una vigilia para que no ingresen los trabajadores de la petrolera. Ahora están enjuiciados, intimidados, ¿no? Con todo esto que significa el no tener esa relación cotidiana con una justicia maniobrada, una justicia totalmente funcional. Entonces, muy poco que festejar y mucho que reclamar, porque ni siquiera en periodos donde se hablaba de partidos políticos de la derecha, donde hasta hemos tenido periodos de dictadura, se ha atropellado de la manera tan feroz como ahora podemos verla, en absoluta impunidad, con absoluta indefensión. Ni siquiera organizaciones de derechos humanos, como es la Asamblea Permanente, podemos hacer algo, a más de levantar la voz, a más de ser amenazados, ¿no? De ser difamados, quitarnos credibilidad ante la población según ellos. A más de todo eso, es, es, es una lucha realmente de Goliat contra David o de David contra Goliat porque tienen el poder económico, tienen grupos de choque, tienen a la justicia en sus manos, o sea, han captado todos los poderes del Estado para avanzar de la manera más inmisericordia sin respetar lo que significa realmente un pueblo indígena con esa cultura, con esas formas de vida que yo he podido de alguna forma conocer en el Tipnis, ese sentido lógico de lo comunal, de lo comunitario, del compartir, del, del respeto, de la convivencia pacífica con la naturaleza, del dar y recibir recíproco. O sea, todo esto que he podido observar está siendo destruido día a día. O sea, no paran un solo día de las afrentas contra los pueblos indígenas, las comunidades que viven en estos territorios de reservas. Y también en las ciudades. Hay que indicar que en las ciudades también hay tribus. En Santa Cruz están varias organizaciones que están viviendo en barrios y algunas veces también los vemos en las plazas mendigando. O sea, eso es Estado plurinacional, ver a nuestros pueblos indígenas alrededor de las iglesias en pequeños grupos mendigar en Trinidad, cobijados bajo algunas sombras, pequeños grupos, apenas tapados con algunas telas y sin ninguna misericordia más que de algunas religiones, iglesias, la católica, algunos evangelistas, pero nada más, totalmente excluidos de sus zonas. Realmente no hay nada que festejar y hay mucho que duele. Duele ver y esto genera una rebeldía que ojalá poco a poco el pueblo vaya articulando para poner un freno a este avasallamiento, a esta
a esto que ha crecido la discriminación y el racismo. Se ha empoderado. ¿Qué plan que había la propuesta de un plan de lucha contra la discriminación y el racismo? Ese plan debería actuarse contra todos aquellos funcionarios públicos del INRA, contra funcionarios públicos de varios ministerios del medio ambiente y de todos, para juzgarlos, porque son los principales discriminadores y racistas, porque no reconocen la verdadera esencia de los pueblos indígenas. Solo los funcionalizan y los ponen de adornos, pero no respetan la dignidad humana, que es fundamental. Muchas gracias. Gracias, hermana Yolanda, de verdad gracias, no solo por sus palabras vertidas aquí, sino por toda su lucha, por la defensa de los derechos, por la defensa de los hermanos y hermanas de Tariquía, por todo ello. Muchísimas gracias, hermana Yolanda. Bien, y finalmente vamos a pasar a la tercera exposición que nos va a compartir la hermana Toribia Lero. Ella es diputada, pero más que la función actualmente política de diputación, Toribia, qué gusto verla. Ella básicamente es una activista de los derechos de los pueblos y territorios indígenas. Proviene de una organización que hace un par de décadas era muy potente, CONAMAC, Consejo Nacional de Ayllus y Marcas del Suyo, y cuya propuesta fundamental era la reconstitución de las territorialidades ancestrales, ayllus, suyos y marcas, pero que ese proyecto ha sido precisamente aplastado por el movimiento del socialismo. La hermana Toribia ha ido desempeñando también cargos tanto a nivel nacional en CONAMAC como también a nivel internacional. Ha sido vicepresidenta de la KOI. Parece que ese campo de la vicepresidencia es algo que le va persiguiendo a la hermana Toribia, porque ahora mismo es vicepresidenta en la Cámara de Diputados. Pero sobre todo cuenta esta defensa como opción de vida también de los derechos de los pueblos y territorios indígenas. De esta lucha es que nos estará también compartiendo la hermana Toribia Lero. Ñañay Toribia, Tallarico. Buen día, hermano, querido hermano José Luis. La verdad te agradezco mucho por organizar este tipo de eventos, ¿no? Porque es una de las pocas oportunidades también que tenemos los activistas, los indígenas, ¿no? Y todos para poder expresar todo lo que está aconteciendo, ¿no? En nuestros pueblos, en nuestro país también. Y también quiero agradecer a la hermana Berta, a la hermana Yolanda, que siempre están predispuestas a compartir estas experiencias, ¿no? Y en estos años justamente esa continuidad de experiencias de sufrimiento. Entonces, nuevamente gracias y también gracias por hacerme partícipe de este conversatorio junto a dos hermanas tan valerosas, valiosas, que luchan y resisten en defensa del territorio y la vida. Eso, mi querido hermano José Luis, y después a tu equipo que te acompaña siempre en esta realización, ¿no? de estos conversatorios. Adelante, hermana, con la exposición suya. Sí, justamente hoy es 22 de enero. En estos momentos, el presidente del supuesto Estado plurinacional está realizando sí, su mensaje presidencial, mm, señalando de que lo mejor que ha pasado en el país es que hubo proceso de cambio, que se está construyendo el Estado plurinacional, que no ha pasado nada, ¿no? Entonces, ¿qué más dirá? Y ahí lo corté. Pero yo creo que es bien importante, ¿no? No hasta el cansancio, sino sin límites, querido hermano José Luis y también hermanas, hay que seguir señalando
¿no? De que el proyecto político de Estado plurinacional no es del movimiento al socialismo, no ha salido de las filas del movimiento al socialismo. El proyecto político de construcción de Estado plurinacional, algunos lo dicen, es un proyecto que viene de las Europas, ¿no? De los españoles, de España, donde viven los catalanes y no sé quiénes, porque ellos quieren independizarse de España y por eso han propuesto el pluralismo. Y así nos han querido minimizar, digamos, mediante la conceptualización, porque ese concepto se maneja ya en las Europas y eso ha venido a Ecuador y de Ecuador ha bajado aquí y así, ¿no? Como que si los indígenas nunca habíamos sabido de lo que significa pluralismo. Entonces, ahí nosotros tenemos que señalar de que en Bolivia nuestros abuelos, nuestros ancestros han construido pues naciones pluralistas, o sea, han construido sociedades plurales, pluralistas, interculturales. Por eso hay resistencia hasta ahora, ¿no? De la defensa de ese pluralismo. En la parte del Collasuyo, ¿no? En la parte de la región andina, si quieren, todavía pervivimos las naciones indígenas, los charcas, los jaracaras, los yampara, los sora, los cachacarangas, los pacajes, las arecajas, y así los chuis, ¿no? Varios pueblos que existimos aquí en la parte del Collasuyo. Y en la parte de la Amazonía, Chaco y Oriente, igual varias naciones y pueblos que hemos convivido, compartido, ¿no? Es nuestros proyectos de vida, experiencia de vida, pero hemos construido sociedades interculturales. Entonces, de ahí viene pues ese proyecto, ¿no? Y a nivel de lo que era Abya Yala y ahora que se conoce como América Latina, en todo ello también ha habido pluralismos. Por eso en Brasil nomás creo que hay más de 400 pueblos, etnias y naciones indígenas. No han terminado de exterminar y así en Colombia hay varios, ¿no? Creo que son más de 30 pueblos igual. En Perú hay muchísimos pueblos indígenas en todos los países. Donde han querido exterminar del todo por el todo ha sido Chile y Argentina. Ha sido fatal, cruel el exterminio, ¿no? De los pueblos en esa región de la Argentina y Chile, pero aún así no han quedado hermanos que después han continuado resistiendo, pero mirándonos a nosotros de la parte del centro este, diría, del Collasuyo, ¿no? Entonces, nosotros tenemos esa experiencia, esa práctica, esa filosofía de construir sociedades interculturales y también pluralismos. Entonces, no nos pueden venir a decir de que nos hemos copiado, de que por culpa del pluralismo, ¿no? Bolivia se ha ido al infierno, ahora ya no sirve el pluralismo, muere el Evo, muere el pluralismo, mueren los indios. Hasta ese extremo se ha llegado. ¿Por qué? Porque lamentablemente el partido del movimiento al socialismo todo lo ha hecho a nombre del indígena, todo, a tal punto de que ahora la gente no quiere saber, la mayoría que son de oposición no quieren saber, dicen, se va el Evo, hay que quemar la constitución política del Estado. Entonces yo creo que son tiempos muy difíciles para nosotros, pero no imposibles, ¿no? Por eso he señalado esta situación del pluralismo, que no es del Evo, no ha salido de las filas del MAS, más al contrario, son, son proyectos políticos que nuestros pueblos ancestralmente habían construido y eso ha pervivido y es parte ahora de esta nación boliviana que se ha fundado como república el año 1825. Ni en la colonia ni en la república han podido destruir totalmente las estructuras precolombinas, ¿no? Precoloniales, y seguimos, ¿no? Entonces, son estas estructuras que han resistido, ¿no? Le vuelven a plantear al Estado republicano la necesidad, la urgencia de construir un nuevo país. Entonces, es cuando le plantean construir un nuevo país, ¿no? Y ahí tuvimos un choque con Felipe Quispe, con el catarismo, con el y catarista es el José Luis, decía, se están arrodillando estos caras tienen que irse, decían, ¿no? Los radicales decían, ¿cómo es posible que van a plantear convivir con estos blancos?
y es bueno tener radicalismos, ¿no? Porque había una razón. Decían, ¿cómo? Tienen que irse. Y otros decían, no, pues ya vivimos, ¿no? Ya han pasado 500 años, tenemos que ahora trabajar sociedades interculturales, tenemos que saber convivir en estos nuevos tiempos de modernidad, de posmodernidad y además de globalización, porque aquellos años, desde los años 90, ¿no? Se proyectaba el mundo globalizado, ¿no? Y el avance de la tecnología es mucho más peor todavía, entonces tenemos que también nosotros contextualizarnos y ya pensar en cómo vamos a convivir en adelante. O va a haber guerras civiles y les vamos a matar a los blancos o los blancos a nosotros. No se trata ya de eso, ¿no? Entonces, se ha pensado mucho, querida hermana Berta, hermano José Luis. No ha sido porque allá los ecuatorianos han dicho Estado plurinacional, nosotros también. No ha sido así. Ha sido muy difícil día y noche pensar, trabajar, ir a los archivos nacionales, al archivo de Oruro, de Popó. Yo me acuerdo que he ido a buscar el archivo de Popó, todo lo que eran nuestros pueblos, ¿no? En aquellos años, qué hacían, qué no hacían. Es para la reconstitución, para fortalecer la reconstitución del CONAMAC. Se ha trabajado muchísimo, pero con ese proyecto, ¿no? De construir un nuevo país, un nuevo país basado en el pluralismo. ¿Y pluralismo qué quiere decir? Conceptualmente quiere decir que un Estado no conviven varias naciones y estas naciones tienen sus propios proyectos de vida, tienen sus sistemas de justicia, sistemas políticos, sistemas económicos, pero su marco es el Estado, ¿no? En este caso el Estado boliviano, digamos. Entonces, eso es, y hacia eso nos hemos encaminado, ¿no? Con el CONAMAG y la CIDO, obviamente, porque la CIDO tenía también mucho trabajo, mucha trayectoria. Los líderes, como dicen, a veces son buenos, a veces también se van, y aquella vez era Marcial Fabricano, ¿no? Que y junto con otros tatas, obviamente, han liderizado la primera marcha nacional que a partir de Trinidad, ¿no? Y han marchado más de 600 kilómetros aquí en la ciudad de La Paz, pero exigiendo respeto a su dignidad, porque estaba totalmente pisoteado, sin títulos de TCO, los barraqueros, ganaderos, mineros, colonizadores, todos avasallando sus territorios, pero no tenían títulos de tierra. No estaban registrados siquiera en la constitución política de eso. Nadie conocía la existencia de esos nuestros hermanos, pero cuando llega esa marcha, realmente ¿cómo decía? Es como te hubieran echado con agua fría y decir, pero ¿dónde estaban tantos años estos nuestros hermanos Sirio, no, SE, Hachimán, Tacana, Tapiete, Huenayek, Mojeño Trinitario, los Huenay, los Yuki, los Yuracares, todos ellos? Entonces, Bolivia no había sido solamente de Aymara, que es como verán, ha sido un tejido también, un tejido fuerte, firme, ¿no? Entre ahora Oriente y Occidente, ¿no? Oriente, Chaco y Amazonía, digamos, los hermanos de Tierras Bajas, pero entonces ha sido un hermanamiento, entonces, y se hace esta fuerza, y es esa fuerza que marcha, pues, desde la marca Quila de Chuquisaca a la cabeza de Tata, Rodríguez, no me acuerdo su apellido, pero es Rodríguez, ¿no? Y su asesor era el Epifanio Pacheco, ¿no? Vicente Flores, Samuel Flores era chiquito, varias veces, fue muy chiquito, todavía estaba jovencito, entonces, pero ellos marchan desde allá, desde Chuquisaca, y desde ahí se empieza, ¿no? Desde Marca Quila, y en todo el CONAMAC, después nos encontramos allá en Caracollo, y todos los días, todas las noches, a trabajar, a interiorizarnos lo que es Estado plurinacional, lo que es Asamblea Constituyente. O sea, eso hay que decirlo a los masistas. Y eso tenemos que encarar. Como ellos no han sido los que han propuesto este proyecto, pero sí se han aprovechado. Y una vez que han sido elegidos gobierno los masistas, porque ahí también hay que hacer un paréntesis, la izquierda se ha aprovechado muchísimo, ¿no? Las ONGs eran de izquierda, son todavía, ¿no? La mayoría, entonces, pero aquella vez era Carlos Romero, el Linera, el Juan Ramón Quintana, la Susana Rivero, era ¿no? Del ISAL, no sé qué se llamaba, pero era un grupo de gente, de profesionales, obviamente, que tenían ONGs, ¿no? Que se creían dueños también de las organizaciones,
¿no? Pero más aún de tierras bajas. Entonces, como que ellos tenían el control, ¿no? Querían tener el control sobre nuestros pueblos. Entonces, ellos agarrados de eso, como al decir: Esto es lo que hemos trabajado, pero ¿quién va a liderizar todo este movimiento?". Los CONAMAC y los IDOB son incapaces, no tienen liderazgo, entonces le entregaremos a Evo Morales. Y ahí hacen aparecer a Evo Morales, y Yolanda, la hermana Yolanda, que viene de mucha trayectoria, no me va a dejar mentir. Evo Morales jamás, pero jamás ha estado en las filas del movimiento indígena. ¿Por qué? Porque lo odiaban las ONGs de Carlos Romero y todos, CIPCA, todos ellos no lo querían ver porque siempre le decían que era un avasallador de tierras, que era un colonizador que estaba haciendo mucho daño en el Chapare a los hermanos indígenas y que también su gente había avanzado hacia San Julián, San Germano, la historia, pero no lo querían ver en nuestras filas, ni siquiera nos dejaban hablar con ellos. Pero yo no sé cómo de la noche a la mañana aparecen con Evo Morales como el gran líder indígena. Y nosotros cuestionamos, pero nunca le hemos visto al Evo. Pero vele pues su cara de indio, es de indio, no es de... Pero será de indio, pero su corazón no es de todo el trabajo que hemos hecho. Si ustedes mismos nos reñían cuando queríamos hablar con Evo Morales, y ahora cómo es posible que ustedes le presenten a Evo Morales como el gran líder indígena. Y eso también no hay que olvidar, ¿no? Entonces, es la izquierda que nos ha traicionado desde aquel momento, imponiéndonos un falso liderazgo de Evo Morales como el gran líder del movimiento indígena, cuando eso era mentira. Ahí también se nos encaraman, como se dice la palabra, se nos sobreponen encima los corruptos de siempre, pues los indígenas no somos santos, la mayoría serán gente bien, ¿no? Pero somos gente, somos humanos, habían campesinos, también indígenas corruptos, recontra corruptos, que vivían vendiendo sus tierras, vendiendo maderas o aquí haciendo corrupción en tierras altas, pero esa gente no se rodea del MAS, entonces comienzan a trabajar y nosotros totalmente arrinconados. Entonces, eso también es una situación muy clave para nosotros porque ahí comienza la traición de estas instituciones o los directores, porque una cuestión es la institución, que yo aprecio mucho a algunos que han apoyado con todo corazón, es verdad, pero hay algunos como Carlos Romero, la Susana Rivero, el Linera, que era también de ONGs, el Juan Ramón Quintana, y todos aquellos de las ONGs que después nos han empezado a maltratar. Hay también gente así, ¿no? Entonces, así empieza ya la cuestión. Así que a Evo Morales le dicen el gran líder y bueno, el primer presidente indígena. Entonces, sabiendo que Evo Morales no había puesto un solo gramito para todo este proceso de construcción del proyecto político de Estado plurinacional, ya alcanzan todo el trabajo que hemos hecho. El Evo no sabía, además nunca quiso Asamblea Constituyente Evo Morales, y José Luis sabe eso, Yolanda también sabe, yo sé que saben, nunca quisieron. Cuando venía la marcha de Santa Cruz hacia Caracollo, inclusive los chapareños dijeron que les iban a bloquear, que no les iban a dejar pasar. Nos tuvieron que negociar y además cuando se les preguntaba, les consultaba qué piensan del estado de la Asamblea Constituyente, ellos decían que no era necesaria una asamblea constituyente, tal vez una asamblea popular constituyente, pero que eso estaba muy lejos y que la marcha que estábamos haciendo, que no tenía ni pies ni cabeza, o sea, se reían, ¿no? En el fondo. Así que, eso hay que decirlo también. Y no lo han podido decir muchos hermanos, porque después, como Evo Morales ya se enviste de presidente, ¿no? Eso también es fundamental tomar en cuenta. ¿Quiénes son los militantes, ¿no? Los fundadores del IPCP y después más, IPCP más? Son pues las Bartolinas Sisa, las CSUTCB, los interculturales a la cabeza de Evo Morales. Ellos son los dueños absolutos y señores de este partido político que se llama Movimiento al Socialismo. Todo lo que estamos viviendo ahora son los responsables ellos. Entonces, por eso yo no me da cuenta esas veces cuando Evo Morales fue presidente,
yo asistí a una reunión, sí, de la ministra de Desarrollo Rural, que era la primera ministra de Desarrollo Rural, era Nemesia Chacoyo. Llegó a Toledo, después a El Choro. Y en El Choro estaban puras mamatallas, bonito, vestidas con polleras rojas, mantas color vicuña, con aguayos rojos, los tatas igual. Entonces la Nemesia pregunta, ¿y dónde están las hermanas Bartolina Sisa, los hermanos de la FESUTCO? Y ahí el alcalde le dice, aquí en este municipio no hay Bartolinas, hermanas, no hay FESUTCO. Qué mal, qué mal. Para mi próxima llegada quiero ver organizadas a las Bartolinas. Les dijimos, pero ¿por qué prioridad las Bartolinas? Donde no hay Bartolinas, no hay, pues, pero ¿por qué tiene que imponer de que se organicen Bartolinas en todos los municipios? Entonces, ha sido un lineamiento, ¿no? Del MAS, organizar Bartolinas y sindicatos campesinos de varones en todos los municipios, provincias, obviamente departamental. Y después las próximas reuniones que había ya no convocaban a los 4 maicos mayores de los 4 suyos de Oruro, porque nosotros tenemos los Soras, los Hachacarangas, los Hatunquillacas Asanaki y los Uru. Esos 4 pueblos siempre nos habíamos reunido para tomar decisiones departamentales y o nacionales. Pero después se le veía al gobernador, al lado la Bartolina, al lado el presidente, que es el ejecutivo de la FESUTCO, y nuestros maestros casi estaban en la puerta, ni siquiera al lado, porque después de la Bartolina estaba el minero, estaba el gremial, estaba el comité cívico, y así. Y después yo veía así en la tele y decía, pero ¿por qué nuestros maestros no están al lado? No, es como verán, eso ya era pues el inicio del desmantelamiento, ¿no? De las organizaciones indígenas como era CONAMAC y SIDO. Entonces yo me acerqué al maestro y le dije, ¿por qué no te han llamado? No, me han llamado, pero igual, hermana, estamos ahí siempre, nos invitan comida, nos invitan a las chayas. Es que los maestros no han percibido lo que estaba pasando. Entonces yo empezaba a cuestionar, pero ustedes tienen que estar primero ahí porque nosotros somos los que hemos luchado tanto para acabar con el liberalismo, porque estamos muy fortalecidos. No nos van a llamar nomás, decían, ¿no? O sea, no tenían una lectura política, tal vez no eran políticos, pero decían, finalmente estamos aquí. Es como se darán cuenta, eso ha pasado a nivel nacional. En el Oriente lo mismo. Primero estaban la Federación de Campesinos, Bartolinas en el Oriente, en todos los municipios. ¿Y saben quiénes eran las Bartolinas en el Oriente? Las esposas de los militares. Las esposas de los militares primero, de los maestros, de quienes querían tierras, se organizaban en Bartolinas, porque campesinos había, pero Bartolinas no había en los municipios a nivel provincial, se han ido organizando y se han sobrepuesto sobre los pueblos indígenas. Yo he viajado, después ya de diputada he viajado y me he contratado también. Entonces, ¿cuál era la situación? No solamente estaban parados al lado, se trataba de tomar decisiones. Fondo indígena, por ejemplo. El presidente llamaba primero Bartolina, CESUTCB, Interculturales, SIDOB y CONAMA. Listo. Entonces veían la plata y decían, las organizaciones nacionales son las Bartolinas, las ESUTCB, porque están en todo el territorio nacional y la plata tiene que llegar harto a ellos. Los interculturales están en estas zonas, son los más pobres, los que ha expulsado la región andina, están llorando, no tienen esto, también hay que darles plata. Así. Y la SIDOB y CONAMAG en vano levantaban la mano y decían, pero nosotros hemos luchado. Tienen que compartir. Además, a ver, ¿cuánta gente tiene CONAMAG? No tiene, porque todos son bartolitas, todos son sindicatos. Y así nos se han ido minimizando y los datos no sabían cómo responder a Evo Morales porque él se creía Dios. Ni siquiera podías mirar. Así han empezado a limitarnos, a despojarnos de nuestros derechos. Ya, eso era uno, como verán. Y, y todo lo que ha dicho la hermana Berta está pues bien relacionado a esa toma de decisiones. Ella cuestiona por qué el sindicato no dice nada. Es por esto, pues por lo que le estoy diciendo, es que toda esa política de despojo, toda esa política de continuidad, de colonialismo, de abuso contra el indio, ¿no? Es que se ha dado a través de
de las Bartolinas y las SUCB. No, ellos saben las leyes que se está aprobando, no es que no saben, porque ellas son también socias de cooperativas, son socias de todo y sus hijos trabajan en los ministerios. Es terrible, es horrible lo que pasa. Entonces, como verán, las Bartolinas, las SUCB, se creen que están en el poder y eso los dicen. Primera vez un partido de indígenas y campesinos ha llegado al poder, porque la sigla del MAS es de ustedes, sí o no, sí. Entonces, pues están en el poder y tienen que defender el poder. Si la derecha va a volver, ustedes ya no van a tener estos beneficios que están recibiendo ahora. Es por eso las Bartolinas, los sindicatos se matan, pues, de llegar a esos cargos y gozar del poder. Entonces, no todos, obviamente, pero la mayoría que está ahí son como ese dirigente minero que se llama, el que está autoprorrogado ya, el Guarachi. No, son como el Guarachi, la mayoría, y hacen creer a la gente si la derecha vuelve, ¿no? Entonces, los concejales, los diputados suplentes, los asambleístas se convierten en los más que grupo de choque, en personajes como policíacos, digamos, ¿no? Que están controlando quién está hablando mal de Evo, quién está hablando mal del proceso de cambio. Nadie podía hablar mal del proceso de cambio porque inmediatamente el concejal hasta su casa les iba a buscar y les decía cuánto te han pagado para decir que el proceso de cambio está mal. Y les empezaba a lavar el cerebro, no importa, todo el día les decía esto ha pasado, aquello, y claro, ha pasado esas cosas, no es que no. Entonces, así ha sido pues el desmantelamiento de las organizaciones indígenas, de la oposición popular indígena, y los de la derecha se han aprovechado, eso también ayer lo he dicho. Tampoco se tendrían que quejar los de la CAINCO, ellos, porque inclusive en una vez al Evo le han regalado un caballo blanco. Han gobernado casi juntos. La derecha se ha aprovechado muchísimo. Entonces, todo ese abuso, ¿no? Que le estoy diciendo, ¿en qué también se traduce? Ya para el 2000, después de que se ha aprobado hemos marchado, ya prosigue, ¿no? La agenda de octubre. O sea, Evo Morales y su partido político no tenían ni agenda, no tenían ni agenda de gobierno. Lo que han agarrado era la agenda de octubre negro, cuando se ha oído que sea, Goni, ¿no? Ahí ha habido la agenda de Octubre Negro y eso se ha plasmado en una agenda política del gobierno. Entonces ha continuado la Asamblea Constituyente y todo aquello. Así que una vez que ya como se hemos participado en las elecciones ¿no? de asambleístas, ¿no? Pero la mayoría siempre tenía el más. Y lo otro es que la gente de verdad estaba sediento de tener un presidente indígena. Y no es pues malo, no, por primera vez habían elegido a alguien que ellos querían, así decía. No, ya aunque sea cocalero, lo que sea narco, lo que sea, pero es nuestra gente. Hemos votado por alguien que es distinto, por alguien que no nos ha hecho llorar, esa parte también hay que tomar muy en cuenta, ¿no? Por alguien que no nos ha hecho daño. El Evo come chuño, el Evo come carne de llama, el Evo baila con nosotros, el Evo es trompetista, ¿no? El Evo comía cáscaras de naranja en el camino cuando y viajaba de Llamero a los valles. O sea, se identificaban tanto con el sufrimiento. Han hecho un libro, videos, todo. Entonces la gente estaba ciega, embriagada de ese poder. O sea, todos se sentían Evo que han llegado al poder, iban a la plaza, iban a las oficinas, hablaban en quechua. O sea, parecía un cambio también, ¿no? Y además con el Evo es la verdad, eso también no hay que minimizar en algún momento, pero también tiene sus contras ahora que con el Evo mayor inclusión en política, ¿no? Ha habido pues, personas, mujeres de pollera, o gente del campo, gremialistas, maestros rurales, mineros, o sea, todo eso boom ha llegado al Parlamento, ¿no ve? Cosa que antes no era así. Entonces, ese cambio muestra y dice, sí, pues mira, esto es lo que queríamos ver. Antes, puro con traje, ¿no? Con negro,
camisa blanca, corbata negra, esos corbatudos llegaban. Pero con Evo hemos llegado, ¿no ves? Lo popular nacional, hemos llegado gremialistas, maestros, campesinos, indígenas. ¿Cuándo se ha dado eso? Y verdad, pues la gente decía, sí. Entonces, todo eso ha embriagado a la gente, no quería saber siquiera que estabas en contra de Evo. Esos momentos justamente es lo que han aprovechado las transnacionales a través de sus operadores políticos, porque Evo Morales casi nunca estaba en Palacio, siempre estaba viajando a las comunidades, bailando, como muñeco le vestían, le arropaban de ropas indígenas. Se ha comprado 2 o 3 helicópteros para viajar a las comunidades, se trasladaba desde aquí, desde la Plaza Murillo hasta el Alto en helicóptero. Y lo otro es que estábamos en el boom de la bonanza económica por la venta del gas hacia a Brasil y Argentina. Entonces, eso Evo ha dicho, gracias a la nacionalización hay más dinero. Nunca ha dicho que era gracias al volumen, al aumento del volumen de producción de exportación y también a la subida de precios, ¿no? Del gas, porque ha subido como 3 o 4 veces su precio. Entonces estábamos nadando en dinero, el Evo nadaba en dinero, tenía tanta plata y la gente les decía, porque nos consta también a la hermana Berta y a todos nosotros, decían, antes esta plata, la derecha, esos blancos se robaban. Pero ahora, gracias al hermano Evo, hemos recuperado esa plata, está llegando, aunque sea en canchitas, escuelas, carreteras, está pues, hermanos, eso es el proceso de cambio. Estamos viendo ese cambio. Si la derecha va a volver, ya no va a haber nada de eso. Por eso hay que castigar a todos los opositores. No tiene que haber ni un opositor en las comunidades, porque es como gusano. Nos van a gusanar, nos van a hacer fracasar. La derecha va a volver a robarse todo esto, lo que nuestro hermano Evo está trayendo. Se dan cuenta, eran difíciles esos años poder refutar. Además, Evo venía, tenemos tanta plata, nos están pidiendo prestado El Salvador, Honduras, no sé qué país, somos ricos. Y por eso este año se va a pagar segundo aguinaldo, ¿no ves? Durante 2 años también han pagado el aguinaldo. Así que mis queridos hermanos, hermanas, este proceso que les estoy manifestando, no quiero cansarles, pero sí es importante seguir rememorando y eso nos va a dar la fuerza para interpelar, para decirles lo que son, porque si no vamos a saber todo esto, nos van a seguir engañando, van a seguir diciendo nosotros somos, ¿no? Lo del proceso de cambio y hemos logrado que se escriba la Constitución Política del Estado. No ha sido eso. Ha sido el sacrificio del pueblo boliviano, de los indígenas amazónicos y andinos en particular, que hayan proyectado la construcción de un Estado plurinacional y eso se plasma en 2009. Ni bien termina de redactarse esta constitución, porque además ha sido pactada con la derecha, y la derecha no debe decir que no, eso también yo siempre se los digo, no pueden decir que esa constitución la hemos aprobado nosotros solos. 100 artículos clave de esa constitución han sido negociados en Oruro en favor de la derecha. ¿Por qué no se han fijado bien entonces esos otros artículos? Nunca han dicho nada. Así que eso ha pasado, pero a partir de ese día el odio contra los indígenas ha sido mucho peor, porque el Evo ya como que estaba tan arropado, tan endiosado, ¿no? Fuerte su liderazgo, ya su caudillismo estaba desbordado inclusive. Entonces, eso también hay que decirlo, no es solamente Evo que gobierna, pues, detrás del Evo hay grandes corporaciones transnacionales. Entonces, esas grandes corporaciones transnacionales se infiltran en el Estado, no solo en el gobierno, en todos los aparatos estatales para trabajar normas en favor del extractivismo. Entonces, logran que el gobierno tenga 2/3. Entonces, sin ninguna presión, sin ninguna resistencia de la oposición, se empiezan a aprobar leyes ecocidas, etnocidas, leyes de despojo y, como decía la hermana Berta y la hermana Yolanda, leyes de exterminio de pueblos indígenas, con 2/3 del movimiento al socialismo. Y una de esas muestras claras de odio contra el indígena es la masacre de Chaparina. Y eso no lo vamos a olvidar jamás. Evo ha planificado la masacre de Chaparina. Nunca hubo justicia.
Evo ha planificado la masacre de Tacobomora, el Porvenir y otras masacres en contra del indio. Y el odio es pues racismo. Entonces, Evo es un racista. Se ha aprovechado y ha permitido aprobar estas leyes que no han elaborado nuestros hermanos, sino venían desde Palacio, impuestos y así han hecho aprobar. Entonces, ¿quiénes aprobaban? Y eso les decía, ¿no? Hay que interpelar más adelante. La gente que por primera vez había llegado al palacio con polleras, con abarcas, con ponchos, con guardatojos, con libros de maestros, magisterios, todos ellos a una sola voz levantar la mano sin chistar estas leyes ecocidas, etnocidas. Entonces, es el movimiento al socialismo, ¿no? La continuidad de ese despojo, de ese abuso contra el indio, pero lo encubren bien todo a nombre del indio. Y con esto voy a terminar. Y ha sido bien doloroso. Y aquella vez yo estaba justo con la hermana Georgina Jiménez, no sé si lo han conocido ustedes. Era una activista, creo que es nicaragüense ella o El Salvador, pero muy, muy comprometida con la lucha de los pueblos indígenas y nos pusimos a llorar. Y justo estaba lloviendo, ese rato era mes de mayo. En mayo casi nunca llueve, pero ese día ha llovido y nos pusimos a llorar junto con la lluvia porque el malvado, yo diría desgraciado de Linera, porque el Evo cobarde, siempre así cobarde, se ha escapado a Venezuela, lo ha dejado presidente interino a Linera, se ha ido a Oruro, donde ha congregado miles de originarios, mineros y gente, digamos, de toda la sociedad, ¿no? Y les dice a los indígenas, agarra la ley de minería y les dice, mis hermanos indígenas, ustedes han elaborado esta ley de minería, han elaborado para ustedes, defiéndanlo, háganlo cumplir. Y la gente, miles de originarios con sus varas, con sus ponchos, con sus ojotas, todo lo que ustedes quieran, llorando de alegría. Pero ese día para mí ha sido el día más negro, uno de los días más negros de mi vida, porque ha habido otros días negros también. Así que sí, esa es la historia del pluralismo. Ese tipo de pluralismo nos ha impuesto el movimiento al socialismo, nos ha quitado nuestro proyecto político verdadero, pero ellos han impuesto otro proyecto político que se llama proceso de cambio para la descolonización. Y no sé qué otras palabras han empezado a inventarse o conceptualizar, y con eso todo a nombre del indio. Y ahora es que, como decía Yolanda, la discriminación, el racismo ha crecido mucho más. Entonces, todo esto, ¿cómo también se traduce? Ya llegando al Parlamento, todo eso, yo lo primero que he visto, ¿no? A lo largo de estos años hemos visto el tema de la justicia indígena, entonces dije, voy a revisar cuánto de presupuesto. Es que uno no sabe cómo son los gastos, ¿no? Cuando no estamos en estos espacios, ya que estoy en esta diputación, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Me estaba ahí todos los días rascando la cara, Dios mío, ¿qué se hace aquí? Preguntando a los exdiputados, ¿y qué tengo que hacer? Y me explicaban, ¿no? Ya de ahí me he puesto en orden y dije, voy a ver cuánto de presupuesto destina, ¿no? el Estado para el fortalecimiento y la difusión de la jurisdicción indígena, así como establece la Constitución Política del Estado. He leído, pero 10.000 bolivianos, 60.000 bolivianos, 120.000 bolivianos, 60.000 bolivianos. Ve su ejecución, ni siquiera ejecutan de esos 60.000 bolivianos el 50%, 30.000 bolivianos en sus helados habrán gastado, pues. Solo eso. Y tienen al viceministro y 2 técnicos más. ¿Qué va a hacer? Pero la Constitución dice igualdad de jerarquía constitucional. Entonces, he empezado a refutar y las mismas masistas me dicen, ¿qué quiere? ¿Que los maicos ganen sueldo? ¿Para eso quiere más presupuesto? O sea, no tienen ni idea de lo que es justicia indígena. Después, la otra cuestión que me he puesto a fiscalizar desde un primer momento ha sido el tema del fondo indígena, lo mismo. Cómo se están gastando el fondo indígena. Y así muchas situaciones, la mayoría hemos socializado donde hemos podido, en los TikTok, así. Entonces, es esa la realidad. Entonces, no hay nada de Estado plurinacional, hoy día nada que festejar, ha sido todo un engaño, un proceso de despojo, de continuidad del colonialismo, un fraude, una estafa, diría yo, porque a nombre del indio se han robado millones de dólares y quieren seguir
robándose. Les he cansado mucho, creo, estimado hermano José Luis, es lo poco que puedo decir así en resumen, porque es tanto que ha pasado. Muchísimas gracias, hermana Toribia. Más bien, importantísimas sus palabras. Usted decía, no son muchos los espacios que tenemos para hablar de nuestra experiencia, de nuestros dolores, también de nuestras esperanzas. Somos más bien muy, muy agradecidos por su palabra lúcida, por su lucha, por su valentía, hermana Toribia. Pachi ñañay, como decimos en nuestra runasimi. Bien, ahora pasamos, hemos terminado ya la fase de exposiciones a comentarios breves. Entonces vamos a pedirle a la hermana Karen Claure que nos pueda hacer un comentario de estas exposiciones. Karen, entre varias otras cualidades, tiene el gran mérito de haber también, diríamos, participado de estas luchas, pero desde un ámbito que no es muy común en Bolivia, en América Latina, que es la academia. Hace aproximadamente 40 años, Karen escribió, y voy a mostrarme en pantalla, Karen escribió un pequeño gran libro, que es este, a ver si se logra ver. Es un pequeño gran libro sobre las escuelas indigenales, otra forma de resistencia comunaria. Y lo que básicamente muestra en este libro, Karen, es que la lucha contra el latifundismo y la defensa de las tierras comunales amenazadas de ser expropiadas, una situación parecida a la actualidad, fue defendida estos derechos de la propiedad comunal desde la lucha activa de los hombres y mujeres de las comunidades de la primera mitad del siglo XX. Y lo que muestra Karen es que en este contexto de lucha y de defensa de los derechos y de las tierras comunales contra el latifundismo agresor, depredador, diríamos, es que la educación tiene un rol fundamental, un rol que lamentablemente después de la ley del 53 de reforma educativa ha cambiado radicalmente. Luego ha tenido otros avatares de vida, Karen, y lo que ahora estamos haciendo, y te agradezco muchísimo, hermana Karen, por estar aquí con nosotros, es volverla a traer a nuestro lado, a estas luchas tan importantes, históricas, por la vida de la gente, de las comunidades. Y un pequeño gran paso en esto es que actualmente Karen es parte de un sindicato campesino con problemas parecidos a los que había hace 100 años, sobre todo en el altiplano, que es la defensa de los derechos de propiedad de la gente pobre, de la gente humilde. Por todo ello, Karen, te agradecemos nuevamente que estés con nosotros y por favor, compártenos tus comentarios. Karen, estás con el micrófono apagado y solo vemos tu frente. Ahora, un momento. Ahora sí, Ahora sí. adelante. Gracias, José Luis. Gracias infinitamente por permitirme escuchar a estas, para mí, grandes señoras. Agradezco a la señora Toribia Lero, agradezco a doña Berta Ayala y también a la señora Yolanda Herrera por actualizarme, se puede decir, en esta lucha que, como bien dices, José Luis, había vislumbrado hace unos 40 años y también, como bien dices, por avatares de la vida me, de alguna manera, separado, aunque en el corazón, creo que he permanecido unida a este espíritu y que ahora, precisamente por el tiempo transcurrido en no estar en contacto con esta realidad, puedo permitirme vislumbrarlo de la manera como voy a enfocarlo. Voy a referirme a las tres lideresas, pero voy a empezar por Toribia Lero, que hace una, en mi opinión, una relectura
y una autocrítica frente a esta conmemoración, se puede decir, del inicio del Estado plurinacional, donde no hay nada que celebrar. Me uno a que no tenemos nada que celebrar. Quizá algo sí que se ha puesto en primer plano a la gente indígena, aunque por lo que he escuchado desde el inicio del gobierno del MAS, desde 2009, se ha utilizado a las personas indígenas para un propósito que no era el proyecto de las personas indígenas. Creo que en este sentido nos toca escuchar con muchísima más atención tanto a Toribialero como a Berta Ayala, también a la Yolanda Herrera, y reflexionar sobre cómo hay un gradual manejo, uso y abuso de lo indígena por parte de este Estado plurinacional, entre comillas. Personalmente nunca he sido parte de ningún partido político. Considero mi independencia un gran valor, sobre todo ahora que con José Luis estamos estudiando a una filósofa, Hannah Arendt, que ha reivindicado su independencia y su libertad de pensamiento por encima de cualquier adhesión a algún movimiento de partidos políticos. En este sentido, creo fundamental que hay que comprender que ha habido una imposición, se puede decir, de este sindicalismo cocalero personificado por Evo Morales, que no ha sido capaz de respetar ni a los movimientos mineros, quizá ni a los movimientos campesinos, aunque los ha utilizado muy bien, y está intentando imponer los intereses de la empresa privada a los únicos que realmente han mantenido su conciencia de ciudadanos del mundo, que son los indígenas, y que están reivindicando el derecho a conservar esta madre tierra en mayúsculas de este ataque genocida que sí está perpetrando todo el proyecto del partido del MAS, no voy a decir del Estado plurinacional, para no confundir con todas las explicaciones que nos ha dado Toribialero. Eso para empezar, José Luis, y reivindicar en gran manera la lucha de estas lideresas que están buscando un beneficio no solamente para ellas, para sus comunidades, para sus regiones, sino para todos los ciudadanos del mundo. Y también agradecer particularmente las expresiones de Yolanda Herrera, que denuncia un manifiesto comportamiento perverso que intenta imponerse por estas fuerzas del MAS, se puede decir. Si hay algo más que comentar, si hay tiempo, por favor, manifiéstamelo, José Luis. Y muchísimas gracias. Gracias a ti, Karen, por acompañarnos también en este importante conversatorio y de compartirnos tu propio sentimiento acerca de estas, no solo las exposiciones de nuestras hermanas, sino y sobre todo sus luchas, sus dolores, sus esperanzas. Muchísimas gracias, Karen. María Cuantico, quisieras, por favor, compartirnos alguna reflexión, quizás desde la propia experiencia del trabajo que tú tienes con las comunidades altoandinas,
la cuestión ambiental, la contaminación. Por favor, María, si te animas a compartirnos. María, no, creo que no está. Ok, cerramos entonces esta primera parte, luego veremos si quisieran decir algo las hermanas con las palabras de Miguel. Por favor, Miguel, compártenos tus impresiones acerca de esta primera parte y luego brevemente haremos algún añadido. Bueno, Gracias, Miguel. buenos días a todas. Primero agradecerles esta exposición. Evidentemente da muchos datos muy concretos de lo que significó el gobierno del MAS, que claro, nació de una rebelión popular del 2003 y otras que se produjeron después y antes también, exigiendo una serie de cosas, entre otras, esta derechos indígenas. Pero no solo porque fue tergiversado todo, digamos. Eh, por ejemplo, la recuperación de los recursos naturales. La nacionalización supuesta de hidrocarburos nunca se hizo. Ahora justamente en Tariquía y en muchos lados se están metiendo empresas transnacionales eh, que además se llevaron la mayor parte, ya casi dejaron a Bolivia con pocos hidrocarburos, con poco gas. Hoy se importa más de lo que se exporta. eh, y bueno, de la misma manera, lo que significó el agronegocio, es decir, la- que la supuesta reforma agraria jamás se realizó. Eh, y conservaron el poder, conservaron las tierras, y son los autores principales de impulsar los incendios, que están produciendo obviamente un terrible desastre, eh, con las hectáreas quemadas, con 10% de Bolivia incendiado, eh, es decir, un desastre ambiental que tendrá repercusiones en el futuro. Entonces, es muy importante, obviamente, eh, unificar las luchas indígenas, de las comunidades populares, también de los trabajadores, para terminar con este desastre y buscar una alternativa distinta que responda, obviamente, al pueblo, trabajador, campesino, indígena y urbano. Porque esto que, como decía, en el 2003 tuvo su momento de rebelión popular, eh, después fue el fraude del MAS, que, no, que empezó ni bien asumió. Es decir, eh, una de las primeras reuniones que tuvo importantes Evo Morales, y lo recuerdo porque yo precisamente estuve reunido con compañeros de la FEJUVE del Alto, que se iba a reunir con ellos, y dejó de reunirse con ellos y se fue a reunir con el agronegocio. Esto estoy diciendo cuando asumió, es decir, cuando se estaba por crear o estaba creándose el Estado plurinacional. Entonces, esto obviamente fue un fraude que fue creciendo. Claro, la gente en ese momento creía y bueno, después la Constitución, lo mismo, la Constitución se hizo y después se modificó, y una de las cosas modificadas justamente fue el tema de decir, no, los que tienen tierra de antes ya pueden seguir teniendo. Entonces todo el oriente, la mayor parte, quedó en manos del agronegocio. No había problema, quedó así, pues. La reforma agraria quedó en una frase que no significaba nada,
Entonces, por eso es muy importante este análisis que hacen las tres compañeras y por supuesto, las conclusiones básicas. Yo soy miembro del Partido de los Trabajadores. eh, para nosotros es buscar una unidad, una alternativa que defienda eh, tanto el medio ambiente, que defienda las riquezas naturales, que no le quiten a la gente que hoy está pagando el doble por alimentos, por todo, eh, que no le quiten a la gente, a la mayoría populares, la riqueza que hoy se están llevando. Hoy se llevan el oro, están envenenando los ríos con el oro, el otro tema actual, y la mayor parte se lo llevan transnacionales. Y se llevan, además del oro, se llevan, por supuesto, los dólares, el agronegocio igual, ya fue autorizado a llevarse los dólares para afuera, y entonces acá el problema no hay dólares, no hay esto, no hay lo otro. Bueno, claro, obviamente, si se lo están llevando. Y el gobierno regalando y subsidiando los combustibles que utilizan el agronegocio en la agricultura. Bueno, esto quería señalar y bueno, agradecer la invitación a participar acá y obviamente también compromiso de difundir esto por medio de Radio Rebelión, difundir esta charla. Gracias. Gracias a ti, Miguel. Además, gracias por todo tu trabajo, tu solidaridad y tu acompañamiento a las luchas sociales y populares. Gracias de verdad, hermano Miguel. Bien, vamos a terminar exactamente a las 10. Entonces, si quisieran añadir o decir algo ya para terminar, hermana Berta, ya para el curibacho. Ñaña y Berta, Bien, hermano. eso. Va a disculpar. Solamente decir, hermano, de que es triste, ¿no? Lo que está sucediendo en nuestro país. No hay autonomía, no hay libre determinación, no hay participación directa. Hay pueblos que ya son autónomos, pero lamentablemente el Estado sigue controlando. Entonces, pero sí, tenemos que seguir trabajando para cambiar esto, ¿no? Y hacer respetar siempre nuestros derechos que están plasmados en la Constitución y también están, ¿cómo puedo decir?, garantizados por los tratados internacionales como el Convenio 169, la Declaración de las Naciones Unidas. Entonces, seguir trabajando en favor siempre de nuestras comunidades, de nuestros aires, de nuestras marcas, porque tenemos que reconocer que todos los recursos renovables, no renovables, salen de nuestras comunidades, de nuestros aires, y eso se tiene que hacer respetar, ¿no? Y el Estado tiene que seguir respetando. El Estado realmente nos ha sometido, ¿no? Utilizándonos a nosotros, a los pueblos indígenas, como ya han antecedido la hermana Toribia, que está haciendo un buen trabajo dentro del Parlamento, y felicitarle a la hermana por ese trabajo, también felicitarle a los hermanos, a la hermana Yolanda, a la hermana Karen y a todos los hermanos que hemos participado, seguir orientando y seguir aportando también para que cambie el futuro de nuestros pueblos indígenas y no dejar que vivamos en extrema pobreza y que se respeten nuestros derechos de la Constitución Política del Estado. Solamente eso decirle, hermano, gracias por esta cobertura
Gracias por esta oportunidad de haber compartido y aprender también de los otros hermanos. Yo también estoy aprendiendo día que pasa con todo lo que sucede, ¿no? En nuestras comunidades, en nuestro año, también lo que pasa en el Estado, ¿no? Es indignante ver todo eso, cómo ellos nomás están aprovechando. No, gracias, muchísimas gracias, hermano José Luis. Pachi Ñañay, de verdad, muchas gracias por su palabra, por su lucha. Y por supuesto tenemos la esperanza que los procesos en contra suya y en contra del hermano Roque también puedan resolverse favorablemente. Hermana Yolanda, ¿quisiera añadir algo para terminar? Sí, en principio, agradecer por la invitación, compartir con las compañeras Berta, Toribia, Karen, Miguel, María, que de alguna forma han acompañado este momento, este conversatorio. Aguarde un segundo. Hermana Berta, ¿podría por favor cerrar el micrófono? Hay un ruidito. Gracias. Ahora sí, Bueno, hermana Yolanda. sí, después de agradecer la invitación y la presencia de todos y todas en este conversatorio bastante enriquecedor, a mí me ha dejado como una misión muy importante. Hay que poner las cosas en su lugar. Y creo que hemos dejado que se desordene y no hemos dado el lugar a los que efectivamente les corresponde tomar su lugar, como son las autoridades originarias, las autoridades indígenas. Hemos visto el cómo han sido desplazados, minimizados, funcionalizados. Entonces toca el volver a reconocer que ellos tienen un lugar y es un lugar fundamental, importante. Lo otro que me ha dejado es que el Estado plurinacional no es de un partido de gobierno o un partido político. El Estado plurinacional es de los indígenas, de los campesinos, de las personas que vivimos en las ciudades. Y entonces, bajo esa mirada y ese reconocimiento, yo veo que como cinco aspectos que habría que trabajar muy rápidamente, tal vez no desprendernos. Uno es seguir luchando contra la reducción de la desigualdad. No hay que abordar estas disparidades económicas y sociales que se están dando y que se están profundizando con el escenario económico que actualmente vive Bolivia. Dos, creo que no tenemos que desprendernos de la bandera de los derechos humanos, enfatizar la expansión de los derechos humanos para todos los ciudadanos. O sea, no puede haber derechos humanos de primera, segunda y tercera. Es una, somos iguales el uno con el otro. Otro aspecto que puede ayudar en esto del Estado plurinacional es el fortalecimiento de las estructuras legales y la justicia, a pesar de los autoprorrogados y de la forma descarada como se está manejando la justicia. Creo que esta también es una bandera que no tendríamos que dejar de levantar. Las reformas educativas y sanitarias, tenemos que ver el sistema de salud. El pobre está muriendo pobre, es como él dice, ¿no? El pobre muere enfermo, es lo que me dicen cuando visito los centros hospitales de salud y me dicen, no tengo plata, así que tengo que morir enfermo. Y finalmente, enfocarnos en el desarrollo de un crecimiento económico y ambiental equilibrado, porque cuando hablamos de medio ambiente y que no queremos que exploten los recursos naturales, piensan que queremos que eso quede intacto y no es así. Hay una forma de desarrollo equilibrado, respetuoso con la naturaleza. Entonces, me parecen que estos 5 aspectos son banderas que hay que mantenerlas en homenaje, no a esta figura de Estado plurinacional que están llevando adelante los utilitarios, los que se han hecho dueños sin ser, sino que tenemos que recuperar la bandera del Estado plurinacional desde su esencia y desde su contenido.
Muchas gracias. Gracias a usted, hermana Yolanda, además por resumir tan brillantemente lo que aún queda por hacer. Ñaña y Toribia. Sí, yo solo decir, queridos hermanos, hermanas, que mm, es importante ver también la cuestión política. Yo sé que como activista, también continúo siendo activista. A veces pensamos que porque somos activistas o sin maldad, mencionando a María Galindo, por ejemplo, ¿no? Ella es activista, pero va a las oficinas, les riñe y cree que así va a cambiar la situación. No es así. No, se trata realmente de verdaderos grupos de poder. Y si no estamos en el Parlamento, nadie va a hablar por vos. ¿Y quién es ese vos, no? O sea, nosotros, nosotros hemos confiado posiblemente que como el MAS, ¿no? Nos represente, ahora esos hermanos van a hacer algo por nosotros, pero no es así. Em, lo que vivimos es esto, incendios, cianuro, mercurio en nuestros ríos, ¿no? Entonces, hay que saber, yo creo que ahora, después de toda esa situación que ha pasado, gobiernos neoliberales, ahora gobierno supuestamente indígena, que ha sido más de lo peor, entonces tenemos que empezar a reorganizarnos. Y lo otro es que a mí realmente me da terror, ¿saben lo que es? Me da terror que el movimiento al socialismo vuelva a ganar. Y lo están haciendo de toda forma, porque si vuelve a ganar, yo creo que nuestros días van a ser mucho más oscuros y muchos vamos a tener que huir del país. Y eso no, claro ejemplo, ¿no? Varios países, entre ellos Venezuela, por ejemplo, cuál es la situación, a pesar que la gente come del basurero allá. En Cuba la gente come una vez a la semana un huevo, porque recientemente varios amigos han estado ahí y se han ido a constatar, ¿no? Cómo realmente es Cuba, en qué situación vive la gente, cómo ha sido totalmente pisoteado su dignidad, ¿no? Y lavado el cerebro, naturalizado esa forma de vida. Yo creo que a eso no tenemos que llegar. Entonces tenemos que pensarlo muy bien y para mí de alejarnos de estas formas de gobierno. Muchas veces no estamos informados, por ejemplo, qué es movimiento al socialismo, qué es socialismo, y pensamos que como es Evo vamos a votar y confiamos en él, pero no es así, ¿no? Se trata también de modelos o por proyectos políticos que conllevan a distintas direcciones y así que em, vamos a tener que trabajar esa parte, cómo vamos a sobrevivir, ¿no? Solo eso quisiera decirles porque hay mucho que hablar, pero a mí me alegra mucho ver a Berta, a la hermana Yolanda y a Miguel, a vos y a otros, que habemos muchos en la resistencia y que podemos seguir resistiendo, pero no tiene que ser infinito, ¿no? Sin esa resistencia, sino que en algún momento tiene que haber cambios, ¿no? Y ese cambio que hemos soñado. Solamente eso. Muchas gracias, hermanos, hermanas. Gracias, gracias a usted, hermano Toribia, y gracias además por toda su lucha, que no es solo desde la Asamblea Legislativa Plurinacional, sino desde las propias comunidades y territorios. Bien, yo quisiera, para terminar, añadir como tres aspectos. Uno primero, es en verdad impresionante y me emociona muchísimo escucharles a la hermana Berta, la hermana Yolanda y también a la hermana Toribia. eh, Primero en la coincidencia de la gran esperanza que teníamos en la construcción del Estado plurinacional. Habíamos apostado vitalmente, además, a este llamado proceso de cambio. De hecho, yo fui parte del primer gobierno de Evo Morales. Y un segundo aspecto es la conciencia increíblemente digna que nos han mostrado las tres hermanas de las gravísimas limitaciones, distorsiones que ha sufrido este llamado Estado plurinacional.
Y ahí no solamente como crítica, sino también como autocrítica de las limitaciones políticas del propio movimiento indígena, de las propias poblaciones indígenas. Hemos confiado demasiado en Evo y tenemos ahora lo que tenemos. Y tercero, finalmente, también me llama mucho la atención y gratamente que quizás por la propia experiencia de lucha, de resistencia, de movilización, es que, como decía alguien en el 2019, nadie se cansa, nadie se rinde. Decir que las ansias de lucha, de resistencia continúan hoy tan activas como hace 20 años. Y creo que esto es lo que nos sostiene de aquí a futuro. Las luchas van a ser más fuertes, más duras, más exigentes, pero la propia experiencia de ustedes, hermanas, y de nuestros mayores, Toribia Lero es nieta de Juan Lero, el presidente de la Primera República Aymara de Peñas, de principios del siglo XX. Bien, entonces todo esto creo que nos anima a continuar en la lucha y quiero terminar agradeciéndoles, hermana Berta, hermana Yolanda, hermana Toribia, por la lucha que ustedes vienen desarrollando en favor de los derechos, de los territorios y de los pueblos, en general de la vida, que creo eso es lo que en realidad nos nuclea a todos nosotros. Pachi les digo en mi lengua quechua, runasimi, y que sea pues hasta pronto. Gracias también Miguel, gracias también Karen por acompañarnos y gracias a todos los que nos puedan ver después. Hasta pronto. Pachi. Gracias. Pachi Gilata, Adiós, muchas gracias. hasta pronto. Miguel, Adiós a Karen, todos, saludos a todas. adiós, adiós.